Llegando al pueblo de Canoabo, aquí, bueno, fíjense, estamos llegando a este pueblito sabroso también, de gente muy agradable. Por acá tenemos esta imagen. Aquí vemos que hay dos entradas, ¿no? Por allá tenemos algunas personas, mire, sentaditas acá a los frentes de sus casas. Aquí en el pueblo de Canoabo. Encontramos en Canoabo todavía, haciendo un gran recorrido, esta ruta de nuestro programa Ritmo, Cultura, Historia y Turismo en la Calle. Nos encontramos con Iris Pacheco y con Gloria Martínez, de los quienes son habitantes de acá, de Canoabo, pero que también forman parte de esa cultura, de esa historia tan bonita de este pueblo. Y bueno, vamos a la casa del señor Francisco Moreno, un cronista, un historiador de este municipio que nos va a hablar de muchas cosas bonitas. Pero mientras que llegamos a la casa de nuestro compañero Francisco, ellos nos van a hablar un poco de cuál es el nombre de esta calle, qué tenemos por acá. Ok, bueno, bienvenidos a Canoabo, bienvenidos a Rincón Cordial de Venezuela. Gracias. Para nosotros es un placer que ustedes estén con nosotros mostrándoles lo que es parte de la ruta Centro Histórico Canoabo. Tú estás caminando por la historia de Canoabo. Esta es la calle Coronel o calle Caramacate, fue conocida en sus tiempos como calle Caramacate. A mi derecha pueden observar lo que fue la antigua casa del telégrafo, la antigua oficina del telégrafo, y en este momento también funciona una heladería artesanal. Esta ruta Centro Histórico comienza en la Plaza Bolívar. No les había dicho que Canoabo tiene una fecha de fundación del 1711. Caramba. Nuestro patrón es San José. En marzo hay fiesta. Es más, nosotros le decía a Gloria que tenemos un calendario festivo. Todos los meses del año Canoabo tiene fiesta. Por donde usted lo busque hay algo, si no es religioso, es cultural, y aquí estamos, parte de los que somos los exponentes de la cultura, y nos encanta que ustedes nos visiten, pues ese apoyo a nosotros nos va a servir de estímulo, y sé que lo que ustedes traen para nosotros es muy bueno. Bienvenidos a Rincón Cordial de Venezuela, bienvenidos a Canoabo. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, Iris, yo creo que ya estamos llegando a la casa del señor Francisco. Hemos llegado a la casa del señor Francisco Moreno, la casa de nuestro telegrafista, un hombre de 92 años con una mente clara, una mente lúcida, pero además de ser telegrafista, él ha tenido la dicha, ha tenido el privilegio de nacer en la casa, de vivir en la casa donde nació el poeta Vicente Gervasi. Hablando de lo que es el tema turístico, nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo por impulsar y promover a Canoabo como un destino turístico en el estado de Carabobo. Canoabo ha tenido grandes momentos en la historia. Hubo un momento en la colonia donde éramos conocidos por la siembra y cosecha del cacao y el café. Posteriormente podemos decir que la Universidad Simón Rodríguez jugó un papel fundamental. No les había dicho, tenemos todos los subsistemas de educación, desde maternal hasta doctorado. ¿Qué pueblo en Venezuela tiene todo este privilegio? Lo tiene Canoabo, lo tiene Rincón Cordial de Venezuela. Y así nos vamos y ya tenemos chocolateras importantes que han ganado premios internacionales y hacen que el turista voltee la cara hacia Canoabo. Entonces es un momento donde la historia, nuestra historia que es rica, se une con la cultura y se une al café y al cacao. Y hoy ustedes vienen a visitar al señor Francisco Moreno. Vengan y síganos. Bienvenidos a la Casa del Telegrafista. Bueno, Venezuela, aquí nos encontramos todavía en el municipio de Juma, en el pueblo de Canoabo. Ahorita en este momento estamos acompañados de nuestro historiador, el señor Francisco Moreno. Francisco Moreno, bueno, una Biblia acá en Canoabo, quien nos va a hablar a nosotros de esa historia bonita de este pueblo que la queremos conocer y que queremos difundir a través de nuestro programa Ritmo, Cultura, Historia y Turismo en la Calle. Que el mundo se entere, Francisco, de toda esa trayectoria que ha tenido esta parroquia, creo que es parroquia, ¿no? Canoabo, es una parroquia, y que tiene mucha historia, mucha cultura. Y bueno, los valores se mantienen, se siguen manteniendo esos valores culturales, esos valores históricos, gente permanente que mantiene pues, sus manifestaciones culturales dentro de este municipio, dentro de esta parroquia, y verdaderamente tenemos que cada día más nosotros para formar a esos niños, formar a esos adolescentes, bueno, llegar a estos pueblos para que nos hablen de sus historias. Entonces, bueno, Francisco Moreno, historiador de acá de la parroquia Canoabo, Venezuela, municipio de Juma. Queremos que nos hables, pues,
un poco de la historia de esta parroquia. Bueno, realmente me siento como canoadero inmensamente feliz porque ustedes hayan escogido a nuestra parroquia para esa visita tan interesante y bueno, nosotros nos sentimos orgullosos como canoaderos. A nosotros nos llaman el pueblo cordial de Carabobo. ¿Entiendes? Y entonces queremos hacer énfasis en eso y los recibimos con cariño, con afecto. Y es una cosa muy importante, que debemos felicitarlos y felicitarnos nosotros, porque la misión que ustedes cumplen, eso es importantísimo, eso se pierde de vista, porque no todo el mundo se ocupa de lo que ustedes están haciendo. La actividad para resaltar nuestras tradiciones, nuestras costumbres, y bueno, han llegado al pueblo, como le digo, justo y preciso para difundir la cultura y las tradiciones, no tan solo del Estado Carabobo, sino de Venezuela. Y si nosotros nos remontamos a la historia, a la colonia, venimos de por allá, de 1711, que fue cuando se fundó este pueblo, según testimonio del primer cura que tuvo esta parroquia, fue Andrés Páez de Vargas. Pero se dice y sabemos, ¿verdad?, que de 1711 hacia atrás ya habían colonos aquí españoles de las islas isleñas, de las Islas Canarias. No, que son españoles que venían de Madrid, no, de aquí mismito, cerquita, que tenemos las Islas Canarias, ¿verdad? Entonces, nosotros nos gusta difundir nuestra historia y más últimamente que estamos empeñados en promover el turismo. Nosotros queremos un turismo distinto, un turismo ecológico, porque tenemos las bellezas naturales, que eso es inmenso. Ustedes van por todos lados, por Palmichal, por Capita, por Agua Clara, y esas montañas, eso es la gente que viene y nos visita, se quedan encantados, ¿verdad?, por nuestras bellezas naturales. Así pues que viniéndonos hacia acá, hacia el pueblo, Canoabo, el pueblo también tiene una historia especial, ¿verdad? Especial. Como dije, el primer cura, Andrés Páez de Vargas, fue el que inició la construcción de la iglesia, de esa iglesia que tenemos. Pero pasaron muchos años, ¿verdad?, porque venían muchos curas, ¿verdad? Muchos curas le daban un poquito, pero no la terminaban. Le daban un poquito y no la terminaban. Hasta que llegó aquí un padre muy activo, el padre Lavilla. Venía de Barcelona, España, catalán, ¿verdad? Y se enamoró de aquí. Entonces nosotros tenemos, en homenaje a él, ahí el pasaje Padre Lavilla, porque él fue el que culminó la iglesia. Estamos hablando, disculpe señor Moreno, estamos hablando de cuántos años más o menos. Bueno, él culminó la iglesia. Él culminó la iglesia, ¿verdad? Eso, y la culminó en 1800, después de 1821. Después que tenemos siempre los venezolanos en 1821 por el Libertador, ¿verdad? Por Simón Bolívar en 1821, cuando hubo la batalla de Carabobo, ¿verdad? Después de esa batalla de Carabobo hubo otras actividades, otras batallas, otras peleas, pero lo importante y la
la que se denomina noble y precisa fue la gran batalla de Carabobo, donde sacamos a los españoles. Y entonces hay algo muy importante, que a 7 días de la batalla de Carabobo, Bolívar, ¿verdad? El 1 de julio de 1821, en Caracas, ¿verdad? Decreta y le ordena al general Santiago Mariño, ¿verdad? Que tenía su cuartel general en Naguanagua la Nueva, lo llamaban los españoles en aquella época, porque por allá ellos tienen una Naguanagua, ¿verdad? Que de ellos, entonces Naguanagua la Nueva, ahí tenía el comando el general Santiago Mariño, y entonces Bolívar le ordena que ubique una compañía de 400 o 500 hombres en la población de Canoabo. Caramba. Que ubique otra compañía del Ejército Libertador, de 400 o 500 hombres en Urama. Y otra compañía de 400 o 500 hombres del Ejército Libertador en Chirguarriba. Chirguarriba era la hacienda de los Bolívar. Ahora se llama Montesacro, pero en aquella época no era Montesacro, era la hacienda de los Bolívar. Bien. Entonces, ¿con qué fin hace Bolívar esto? Con el fin de que los españoles derrotados, ¿verdad? Ellos fueron buscando Puerto Cabello para irse. Y lo lograron, ¿verdad? Lo lograron, porque él le ordena al general Páez, ¿verdad? Que saque a los españoles y que no los entre y que los persigue, ¿verdad? Y se persiguieron, pero no, ellos llegaron a Puerto Cabello y mira, al general Páez le costó 3 años para sacarlo. ¿Verdad? O sea, que no fue fácil. No fue fácil, porque ellos se ubicaron y se apoderaron de Puerto Cabello y ahí no entraba nadie. Páez cercó a Puerto Cabello, ¿verdad? Pero ellos se mantuvieron ahí mientras recibieron y les duró comida. Después no, tuvieron que llegar a un armisticio y salieron y Páez les dijo, váyanse donde ustedes quieran. ¿Verdad? Pero eso costó 3 años, 1821, 22 y 23. A finales de 23 fue que los pudo sacar y se fueron mediante un armisticio, se fueron, generalmente se iban para La Habana. Que allá tenían ellos todo porque nunca La Habana la pudieron invadir porque ahí estaban los americanos que eran los que predominaban allá, los norteamericanos que predominaban allá, y bueno, se fueron a España y después cuando ellos quisieran irse. Entonces, eso para nosotros como canoaderos también es un aliciente, ¿verdad? Contar la historia desde aquí, lo que vivimos acá. ¿Verdad? Y eso nos ha servido mucho para nosotros promover el turismo. Claro. Nuestro turismo, que es dimensionar nuestras tradiciones y nuestras costumbres. Qué bueno. Ahora, señor Moreno, fíjese, usted nos está hablando de una fecha cuando fue fundado Canoabo. Cuando fue fundado. Pero yo me imagino que detrás de eso también, o sea... Es lo que decía. Yo me imagino que entonces Canoabo en realidad es un pueblo que tiene, diría yo, más de 500 años, más de 400 años. Sí, tiene 300 y tantos años, ¿verdad? 300, de 1711, 309 años, algo así. Algo así. Si restamos ahí rapidito, creo que son 309 años. Pero, como me dice usted y me pregunta... hacia atrás de 1711 ya aquí había, porque fuimos visitados siempre por el obispo, que en la antigua el obispo era el gobierno, ¿verdad? El gobierno que lo nombraba el Consejo Municipal
Y por eso debemos recordarnos, el 19 de abril hubo la pelea aquella, ¿verdad? Y de ahí se acabó aquello, pero el obispo era el que nombraba a un capitán general, ¿verdad? Un obispo. Un obispo, era el obispo. Entonces nosotros tenemos la dicha, ¿verdad?, de que durante ese tiempo fuimos visitados por el obispo Martí, que era uno de los que más se reseña en la historia. Hubo otros obispos, porque 300 años, muchos obispos, pero siempre la historia menciona al obispo Martí, porque a él le gustaba mucho visitar, recorrer todo el país, pero tuvimos la suerte de que el obispo Martí nos visitó por 2 veces, y es algo emocionante que ellos hacían un censo y entonces decían Capa, por el río Capa, y entonces decían Capa. 6 familias reunidas, decía algo aquí, y empezaba: doña fulana de tal, viuda de don fulano de tal, con 6 hijos, 4 hembras y 2 varones, de tal y tal y tal edad. Un censo, pero preciso, que hacía: doña fulana de tal y don fulano de tal, viudo de doña fulana de tal. Entonces daban un censo de todas las personas que habitaban en nuestro pueblo. No eran grandes en un sentido, no, eran poquitas personas que vivían y que vivían de las haciendas, ¿verdad? Vivían de las haciendas. Nosotros tenemos una referencia también muy especial con la Hacienda del Alto, ¿verdad? Era fundamental. Y uno dice, esa gente, esos eran de unos alemanes, pero venían alemanes y venían los españoles. Esa gente, ¿cómo se le ocurría? Llegaban a Puerto Cabello e irse para Valencia y para Caracas era fácil, ¿verdad? Pero llegar y venir y disponerse a atravesar la montaña de Urama, ¿verdad?, para llegar aquí a este pueblo, ¿verdad? Eso uno dice, es que eran gente de verdad. Un proceso, ¿verdad? Y nosotros tenemos que mencionar, y no podemos olvidarnos, Juan Bautista Gervásio. Ese fue el primer Gervásio que llegó aquí. Todos llegaron y se iban por ahí para Caracas, para Valencia. Él se vino por aquí por la montaña, y llegó aquí. Y llegó y vivió en esta misma casa. Está aquí, en esta misma casa, que era desde aquí hasta la esquina. Claro, esto era porque mi esposa, que era pintora, en paz descanse, y mi hijo, que es ingeniero y es profesor de la universidad, la hemos acomodado distinta. Y la conservan. Y la conservamos, claro, sobre todo eso, porque una de las casas coloniales hay que conservarlas. O sea, señor Moreno, que significa que su hogar forma parte de esa historia. De esa historia. Sí, por eso es que uno se emociona, y yo como historiador me emociono, porque esta fue la casa donde primero llegó Juan Bautista Gervásio, ¿verdad? Después de muchos años, él tenía una bodeguita ahí en la esquina. Él llevaba de aquí productos en burro y en mula, se iban productos agrícolas, ¿verdad? Se iban, llegaban a Morón a Puerto Cabello, allí vendían y traían entonces para los productos para la pulpería, ¿verdad?, para venderle a las personas de aquí. Ese era uno de los objetos de Juan Bautista Gervásio. Después él decidió y dijo, no, yo tan solo aquí tantos años. Él debe haber llegado aquí en 1880 y pico, digamos, ¿verdad? Se vino y llegó a esta misma casa. Claro, esto tenía un piso como antes de ladrillos, de esto, del otro, como eran las casas
Pero las puertas, por lo menos, eso es lo mismo. Se mantiene. Los adobes se mantienen. Nosotros y mi esposa y mi hijo, ¿verdad? La han mantenido en esa, así, ¿verdad? Y esto es nuevo, ¿verdad? Porque esto era también de tea, pero un techito bajito, que era mucha la costumbre. Esto no, esto lo hicimos moderno, así, con un techo de acerolí, y dejamos esta partecita de adelante y la parte de allá donde vive mi hija, ¿verdad? Igualita esta, mantenida así, con esas cañas y eso, que eso es antiguo, así fue que la construyeron, ¿verdad? Entonces, nosotros, después que Juan Bautista Gervasi decide ir, porque estaba solo aquí, irse a Italia a casarse, a buscar una novia. Ellos venían de Vibonati, Italia, de por allá bien lejos de Italia, allá en los Apeninos, por allá, ¿verdad? Y entonces se fue allá a Vibonati. Allá pasó varios años, dejó su casa aquí, lo poquito que tenía aquí, él lo dejó trancado, no sé, o alguien que se lo cuidara. Eso, bueno, él se encargó de eso, pero era la misma casa. Tuvo varios años allá y se casó allá, en Vibonati, ¿verdad? Y se vino, y cuenta él en su historia, Vicente Gervasi, su hijo, el hijo de Juan Bautista, que se vino por las montañas y llegaron allá, después llegaron de Italia, llegaron a Puerto Cabello, y entonces alquilaban a unos obreros para que vinieran abriendo camino, ¿verdad? Y entonces la señora, y que quería irse, devolverse, porque, no, mija, ¿cómo te vas a devolver? Si que ya estamos llegando, no te preocupes, eche para adelante. Y llegaron aquí, ¿verdad? Llegaron, se estima eso, en 1910 o 11, ¿verdad? Porque en 1913, un 2 de junio de 1913, tuvieron el primer hijo, que fue Vicente Gervasi, que nació un 2 de junio de 1913. Él estuvo aquí hasta los 10 años, niño, a los 10 años se lo llevaron para Italia, ¿verdad? Él cursó estudios primaria, secundaria y todo allá, y estuvo en Florencia y todo eso, y se vino para acá, ¿verdad? Se vino para acá estuvo allá en Italia y estudió, ¿verdad? Y ya hombre joven se vino para acá. Llegó acá, no llegó a Canuabo. Y hay muchos dicen que él vino a Canuabo. No, él no vino a Canuabo. Él vino después en un encuentro que tuvimos. Yo tuve la fortuna de participar, y allí fue donde lo conocí, en ese reencuentro que hubo, y él era el orador de orden, ¿verdad? En la plaza de los actos de ese reencuentro de Canuavero. En 1935, por ahí, 1935, porque él, su obra trascendental e internacional, ¿verdad? Como poeta, que fue Mi padre el inmigrante, ¿verdad? Que es su poesía bellísima. Hay que leerse esa poesía, pues es bellísima, porque Vicente Gervasi tenía una característica, que lo que él escribía era de él, inventado de él. Usted se lee Mi padre el inmigrante y no consigue, las frases que están allí son frases hermosísimas, inventadas por él, ¿verdad? Eso es lo grande que tiene el poema Mi padre el inmigrante, es eso, que la belleza del idioma, de las frases, eso es, bueno, eso causó que fue traducido. Mi padre el inmigrante fue traducido al francés primero, porque él tenía un amigo que andaba mucho con él,
allá en Italia, entonces fue traducida al francés, después al inglés, por supuesto al italiano, ¿verdad? Por supuesto al italiano, pero hay algo muy importante que fue traducida al hebreo. Al hebreo. ¿Y por qué fue traducida al hebreo? Y los judíos se interesaron en la poesía de Vicente Gervásio, porque él era diplomático y fue embajador en Jerusalén y escribió una obra dedicada al pueblo judío, Olivos de Eternidad. Entonces, por eso los judíos, en agradecimiento a ese gesto que tuvo el gran poeta, entonces fue que tradujeron su poesía, su poema al hebreo. Ahora, señor Moreno, de toda esta historia, usted con esta trayectoria que ha tenido, una persona que todavía está activa, muy activa, de verdad, admiramos, pues, de nuestra parte, esa motivación que usted todavía tiene, con la edad de 92 años. 92 ¿Cuántos hijos? 5 hijos. 5 hijos, 92 años, una persona que, bueno, que está muy nutrida de historia. Pero toda esa historia y todo ese recorrido... Mira. Bueno, fíjate, sí, la biblioteca se mantiene. Ahorita le vamos a hacer una toma, porque mira, él mantiene su biblioteca bien bonita, todos esos libros, bueno, que me imagino que... Del Imperio Romano para acá. Que usted ha pasado toda su vida. Toda mi vida le estoy releyendo. Porque ahorita el libro es costoso, entonces estoy releyendo, ¿verdad? Me releía a Pablo Neruda, acabo de terminarlo, y estoy releyendo, ¿verdad? Porque lo que leí hace 20 años, ahorita leo lo mismo y no tengo otro conocimiento y otra perspectiva de eso que estoy leyendo ahorita, ¿verdad? Y me imagino que usted, con todos esos grandes conocimientos que usted tiene, me imagino que por acá han pasado muchísimas personas, bueno, a hacerle muchas preguntas, a que usted, bueno, le cuente todas esas cosas. Lo han venido a visitar de otros municipios, otros estados del país. De otros estados y de fuera del país. La prensa colombiana... Y salían, ellos difundieron todo, la prensa colombiana me entrevistó acá, ¿verdad? Y les voy a decir algo, hubo periodistas colombianos, nosotros tenemos el Museo del Telégrafo, allá por la calle aquí, ¿verdad? Porque yo fui telegrafista durante 34 años, sistema Morse, ¿verdad? Que fue inventado por Samuel Morse en 1835, ¿verdad? En 1835. Pero en 1845 Samuel Morse, con un amigo de él, ¿verdad? Porque él primero dio a conocer los números del sistema Morse. Y su amigo que andaba con él complementó y entonces con las letras, ¿verdad? Con las letras las dio a conocer su amigo que era, las inventó Samuel Morse, pero su amigo que andaba con él, entonces complementó, porque el sistema Morse se compone de punto y raya. El punto es tran y la raya es tica. Y entonces la A es un punto y una raya. Ticarica. Ticarica. Ahorita les voy a dar un saludo y bienvenida en sistema Morse. Qué bueno. Sistema Morse. Lo que les voy a decir, cuando me visitó y me entrevistaron aquí la prensa colombiana, radio, prensa y televisión. Mire, mi hermano, en lo que yo le di ese mensaje en sistema Morse, eso se volvió loco y me dijo, no venga acá un momento, repítame otra vez eso, porque eso necesita una toma y una entrevista aparte, porque nosotros, nadie conoce eso, porque esos 70, 80 generaciones, ¿verdad? Porque el sistema Morse, como le digo, por lo menos aquí en Venezuela, en el pueblo más antiguo había una oficina de telégrafo, ¿verdad? Y toda la comunicación, todo se conociera por el sistema Morse.
No había otro medio porque no había todavía inventado el teléfono ni nada. Las ondas hercianas estaban ahí porque estuvieron siempre, pero no las habían descubierto, ¿verdad? Entonces el sistema Morse primero fue local y después fue internacional, porque entonces nos transmitíamos, ¿verdad? En el sistema Morse, todas las noticias eran en sistema Morse. Bueno, nosotros vemos en el accidente, lo que tuvo el barco, el gran barco construido por los ingleses, que nunca se iba a hundir porque fue hecho a prueba de todo en la inauguración. Bueno, chocó con un iceberg y se murieron 3.000 personas, se ahogaron y 1.000 se salvaron, ¿verdad? Entonces, uno dice y le da beneficio al sistema Morse, que era nuestra única comunicación de aquella época. Y como les digo y les repito, yo fui telegrafista y soy telegrafista, porque vienen y yo a la gente les doy el saludo en sistema Morse, ¿verdad? Entonces, vengan un momentico aquí para que ustedes vean cómo era la comunicación de aquella época, ¿verdad? Esta es lo que se utilizaba, esto se llama sonante. Este relevo aquí venía de la llave al sonante, del sonante al relevo, y de aquí salía por lo menos para Bejuma. Y cuando venía la respuesta de allá para acá, llegaba aquí al relevo, del relevo al sonante que sonaba. Y este era para transmitir. Y yo le transmito porque como no hay corriente, le transmito para que suene aquí. Entonces le voy a dar la bienvenida. Entonces, bienvenidos a mayúscula, a Canoabo. Distinguidos amigos, venidos de mayúscula Valencia, coma. Estamos felices de recibirlos y que conozcan nuestras tradiciones, costumbres, nuestras tradiciones y costumbres. Así que esto era, como les digo, el único medio de comunicación que existía en aquella época. No había otro. Después fue que llegó el teléfono y llegó todo y se utilizaron las ondas hercianas para comunicarnos internacionalmente, ¿verdad? Pero así era la vida de aquellos tiempos. Canoabo, nos jactamos, como les digo, de decir que tenemos una hermosa historia. Bueno, señor Francisco, de verdad, nosotros desde Identidad Cultural Carabobo, todo el equipo de producción, queremos darle las gracias por recibirnos pues, acá en su hermoso hogar y hablarnos gran parte de esa historia. Pues habrán otros momentos que nos va a seguir echando el cuento, ¿no? Ahora, ¿qué mensaje le quiere dar usted a toda la población, al país, al mundo? Un mensaje bonito a todos esos niños, a esos jóvenes. Sí. Bueno, nosotros en primer lugar, y mi persona como canoero, les repito, les damos las gracias a ustedes por esa visita
que nos están haciendo y que es muy importante porque eso nos permite difundir nuestra hermosa historia que nos viene desde la colonia, desde los primeros españoles que llegaron acá, ¿verdad? Y se encantaron de este pueblo, que es un pueblo, como todos los pueblos de Venezuela, productores de cacao. Nosotros hemos sido siempre grandes productores de cacao. El cacao era lo que es el petróleo hoy. En aquella época era el cacao, ¿verdad? Y entonces nosotros fuimos conocidos, ¿verdad?, por ser grandes productores y exportadores de cacao, que lo hacían los hacendados, ¿verdad?, llevados en burro, en mula, por las montañas de Brahma, Morón y Puerto Cabello, y lo exportaban a España. Era tan grande, pues, la producción de cacao, tanto aquí como San Esteban y Barlovento, que el poder español tuvo que crear la compañía guipuzcoana. Muy interesante eso, porque todo el mundo exportaba y el gobierno no recibía tributo de eso, y entonces crearon la compañía guipuzcoana y todo el mundo tenía que arrimar allí, ¿verdad? Ellos le pagaban el precio que ellos disponían, ¿verdad? Y de ahí se seguía exportando para España, pero lo hacía la compañía guipuzcoana. Pero todavía siguen produciendo cacao, ¿no? Aquí, bueno, es lo que le voy a decir. Usted sabe que entonces del cacao se terminó, cayó la producción por el precio que también bajó, y entonces nos fuimos con el café. Entonces empezó el café y somos grandes productores de café. Y resulta que ahora, gracias a que vino un señor Morales, vino de Chile, venía de los Andes, vino para acá, afortunadamente, y compró una hacienda muy importante aquí en Canoavito, y entonces empezó a sembrar cacao, y resulta que ahora el cacao, que volvió a renacer y ha tenido un buen precio, todo el mundo quiere sembrar cacao, y estamos sembrando cacao. Qué bueno. Cacao en las garcitas, por allá, en la seca. Bueno, pero eso es positivo. Eso es positivo, Claro. y para nosotros y para el país, pero ahorita todo el mundo y en todas partes están sembrando cacao. Bueno, están sembrando cacao, y yo tuve la oportunidad de estar en Margarita, porque por mi trabajo tuve un año allá, y en coche están sembrando cacao, que nunca más habían sembrado cacao. O sea que en todas partes ya el boom es el cacao, otra vez. Aparte de que tenemos y somos, porque Valencia por lo menos es una zona industrial. En el oriente, Puerto La Cruz, es una zona también industrial, ¿verdad? Y luego Cumaná y Carúpano, esos tienen otras cosas. El Carúpano, el carnaval, son famosos en el carnaval. Cumaná, donde el Gran Mariscal, ¿verdad?, nuestro Gran Mariscal, entonces es un sitio turístico que lo visita mucha gente, y así también. Entonces, repito, nosotros estamos también empeñados, y tenemos la Asociación Canoavera de Turismo, que estamos empeñados en que tenemos bastante cosas que enseñar. Bastantes cosas, porque nos favorece, como dije antes, nuestro ambiente, ¿verdad?, natural, nuestras montañas, ¿entiendes? Nosotros tenemos, por aquí hubo un médico, ¿verdad?, caraqueño, que vino como profesor de la Universidad de Carabobo, pero él visitaba mucho los pueblos, Marco Tulio Mérida, ¿verdad? Entonces, él le gustó y se enamoró de Canoabo, ¿verdad? Y venía aquí, y entonces escribió una obra por aquí, Canoabo, un pueblo de Carabobo, de Marco Tulio Mérida, ¿verdad? Y resulta que cuando él, como escritor, cuando fue
optó como individuo de número de la Academia de la Historia. Entonces, esa obra, Canoabo, un pueblo de Carabobo, eso le sirvió de tesis para que lo aceptaran en la Academia de la Historia como miembro de número. Con esa obra, Canoabo, un pueblo de Carabobo, una obra bellísima. Por ahí la tengo, porque siempre la menciono, ¿verdad? Siempre la menciono, pero es una obra bellísima, bellísima, como todo lo que escribía tanto ese escritor, Marco Tulio Mérida, y bueno, Vicente Gervasi, figúrese, con Canoabo, su obra, y él vivió, este señor vivió aquí, en esta casa. Qué bueno, qué bueno. Bueno, fíjense ustedes, esto es un gran ejemplo, el señor Francisco Moreno, un gran ejemplo para todos, y más para estos niños, para estos adolescentes, jóvenes que están en las escuelas, están en las universidades, en los liceos, que sigan este ejemplo de leer, de investigar, de complementar esos estudios con nuestras historias tan bonitas. Fíjense ustedes que nos llevamos nosotros, bueno, este gran ejemplo de Canoabo, un pueblo que goza pues, de mucha trayectoria histórica, cultural, turística sobre todo. Y bueno, y es un placer de verdad haber compartido con el señor Francisco Moreno, quien bueno, todavía es que falta, ¿no? Pero tendremos otras oportunidades para seguir conversando hasta que bueno, lleguemos al punto de que conozcamos bien nosotros todas las historias de este hermoso pueblo. De verdad, bueno, con esta nos despedimos. Muchas gracias, señor Francisco Moreno, de verdad totalmente agradecido. Y con esta se despide nuestro programa Ritmo, Cultura, Historia y Turismo en la Calle. Muchas gracias y recuerden, caminemos juntos.